Hoy toca hablar de una de las películas más populares del año pasado, El Joker. La peli en general está bastante bien en todos sus aspectos, interpretativos, musicales, visuales, artísticos, pero es en el guión donde más pegas le veo. No son errores al nivel de la saga Resident Evil, pero creo que son cosas que vale la pena comentar. Así que hoy vamos a hablar de algunos de los errores que comete. La trama tiene lugar en el año 1981, en teoría, porque hay infinidad de anacronismos, pero no voy a entrar en ello. Arthur Fleck es un pobre tipo que trabaja de payaso frente a una tienda de instrumentos de música. Sé que en el mundo de la empresa y del marketing hay diferentes teorías y ramas para llevar a cabo campañas publicitarias, pero ¿en serio poner un payaso con cartel en la entrada de tu establecimiento es la mejor idea para aumentar las ventas? Yo saldría corriendo. Eso es precisamente lo que hace Arthur cuando un grupito de putos críos le roba el cartel. Tras mucho correr logra darles alcance, pero le tumban y comienzan a golpearle en el suelo del callejón. ¿Conocéis la expresión de reírte por no llorar? Bueno, pues a Arthur le viene como anillo al dedo. Tiene problemas mentales y cada cierto tiempo va a los servicios sociales para recibir terapia y medicación. ¿Por qué tan serio? Su principal problema es que cuando está nervioso empieza a reírse de forma descontrolada, y por ello tiene una tarjetita explicando su problema y que le dejen a su rollo. En la tarjeta pone que por favor la devuelvan a su dueño, pero la cabrona de señora se la queda pa' ella. ¡Mala persona! En fin, Arthur llega a casa, se toma sus pastis y se pone a dar de cenar a su madre, Penny. En la tele hablan de que la ciudad de Gotham se está llenando de ratas enormes, dato que se repite pero que no va a tener ninguna relevancia en la historia. También se nos dice que la madre no para de enviar cartas a Thomas Wayne, un millonario de la ciudad que se postula como el próximo alcalde. Resulta que la madre trabajó para la familia y luego eso tendrá su importancia. Los dos ven el show de Murray Franklin, un programa con el que Arthur sueña a veces porque su mayor ilusión en la vida es convertirse en cómico. Todo el mundo me dice que mi número está listo para los grandes clubs. Pero Happy, ¿qué te hace pensar que puedes hacerlo? ¿Para ser cómico no hay que ser gracioso? La madre es encantadora, pero de serpientes. El día siguiente su amigo Randall le da un revólver para que se proteja de los delincuentes callejeros. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? No sé hasta qué punto es buena idea darle una pistola a un tipo que sabes que tiene problemas mentales y es muy raro, pero bueno. Tras eso, Arthur va a hablar con su jefe. Este le echa la bronca porque los de la tienda le acusan de desaparecer y haberse llevado el cartel. ¿Para qué querría yo un cartel? ¿Y yo qué cojones? Si la gente hace las cosas más absurdas. Yo me pregunto, ¿qué cojones hizo Arthur después de la paliza? Lo lógico sería pensar que habría vuelto a la tienda con el cartel roto para explicarlo todo y haber llamado a una ambulancia o lo que fuera. Pero no, parece que tras la paliza se levantó, dijo, con esto jornada laboral completa, y se piró a su casa. Y a tomar por culo. Un día, en el ascensor, conoce a una vecina, Sophie, y se enamora de ella, y empieza a stalkearla hasta el curro. Aunque eso sí, le descubre y mágicamente no está enfadada. Es más, quedan para ir a uno de sus shows cómicos de Arthur. Luego ya veremos qué ocurre en realidad. Otro día Arthur está animando a los niños de un hospital. El caso es que en mitad de su baile se le cae el revólver y acaban despidiéndolo. Y además se entera de que Randall le ha traicionado. Por alguna razón en especial o de forma gratuita para que la trama se complique. No se sabe. Me refiero, igual quería que le echaran. Sin embargo, comprarle un revólver y luego negarlo es el mejor método para ello. Ahora te puede pegar un tiro como represalia. Hay que ser gilipollas. Ahora pasemos a la escena del metro. Arthur está de bajona total. Y en ese momento 3 tipos empiezan a fijarse en él porque tiene un ataque de risa. Comienzan a pegarle y Arthur saca el revólver y se carga 2 de ellos. El último, herido en la pierna, trata de huir, pero Arthur le sigue y le remata en las escaleras de una estación. Tras eso se esconde en unos baños públicos y empieza a hacer tai chi o algo así. Parece que el asesinato le ha dado más confianza en sí mismo y se tira a la vecina. Al día siguiente ve en la tele que debido al asesinato en el metro está empezando un movimiento social contra los ricos de la ciudad. Para mí, esta subtrama de la revuelta es sin duda la parte más floja del guión. Para empezar, un levantamiento de estas características empezaría en todo caso porque, yo que sé, la policía matase a un activista muy querido por la gente o algo así. Pero que en una ciudad donde el crimen campa a sus anchas y que los asesinatos sean algo normal, que un tipo disfrazado de payaso mate a 3 tipos en el metro, ¿en serio provocaría que la gente saliera a incendiar las calles diciendo que hay que matar a los ricos? Que esa es otra. Si son tan ricos, ¿qué cojones hacen en el metro? ¿No tienen coches privados o taxis al menos? Es que no le veo el sentido, lo veo demasiado forzado. Serían simplemente empleados de oficina de la empresa como mucho y ya. Y si el revólver lo hubiera tenido en el callejón con los críos dándole patadas, ¿lo habría usado? ¿Habría actuado igual que en el metro?
Los que hemos llegado a algo en la vida consideraremos a los que no han llegado a nada unos payasos. ¿Qué candidato a un cargo político diría algo así? I don't know what I said. I don't remember. Vale, sí, olvidaos de lo que he dicho. Por cierto, esto me hace mucha gracia. Como tu diputado local es de erradicar la impunidad en Guanajuato, crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también. Arthur hace un pequeño show delante de la gente, y aunque al principio tiene un poco de risoja, parece que luego va más o menos bien. ¿Cómo están ustedes? Incluso va a verlo Sophie, y después de eso van a cenar y demás, una cita que parece perfecta. Al volver a casa, su madre le dice que al día siguiente no se olvide de enviar una nueva carta para Thomas Wayne. En serio, en todas las escenas en las que ha salido la madre, en todas ha mencionado al puto Thomas Wayne. Que si él pagará esto, que si él arreglará lo otro... ¡Qué pesada, joder! Pero lo que me parece ilógico y súper extraño es que, para ser una tía que todo el rato habla de él, no mencione nunca un pequeño detalle. Y es que, como Arthur descubre al leer la carta, él sería hijo de Wayne. Ese es el único dato que Penny nunca cuenta, y no entiendo por qué, no existe ninguna razón para ocultárselo a Arthur. Todo lo contrario, eso motivaría más a Arthur para entablar contacto con Thomas Wayne, como vamos a ver qué ocurre, aunque no salga bien la cosa. Arthur viaja hasta la mansión de los Wayne a las afueras, y ve a Bruce Wayne jugando porque los muros del recinto son absurdamente bajos. ¿Por qué? Yo qué sé. Aparte de eso, tampoco hay nada de seguridad vigilando el perímetro, ni un puto guardia o cámara de vigilancia. Y Bruce Wayne es tonto del culo. Hay alerta por payaso asesino con pistola que mata ricos, y este ve uno y se pone a seguirlo hasta una verja. Le hace un par de trucos de magia y ni se inmuta, ni siquiera cuando el pavo este le mete los dedos en la boca. ¿Qué cojones? ¿Pero se supone que este pasmao va a ser Batman? No me jodas. ¿Cómo te llamas? Soy Batman. Al final llega Alfred, le dice que su madre sí que trabajó allí, pero que estaba tarada, y Arthur acaba dándose el piro. Y justo cuando vuelve a casa se encuentra con la ambulancia llevando a Penny al hospital. Allí unos detectives le interrogan, pero no le sacan mucha info. Una vez dentro, empieza a ver el show de Murray Franklin, y ve que se están burlando de su anterior actuación, que en su cabeza fue espectacular, pero resulta que no lo fue tanto. Aquí el pobre Arthur empieza a cabrearse de verdad. Voy a sacarles de la pobreza y hacer que su vida sea mejor. Por eso quiero ser alcalde. Y puede que ellos no lo sepan, pero soy su única esperanza. ¿Por qué la gente protesta sobre su situación contra un tío que ni siquiera es alcalde todavía? ¿Por qué no protestan contra el que es alcalde en ese momento? Pero es que en ningún momento sabemos quién es, ni qué ha hecho para que la situación de Gotham sea tan insostenible con esos recortes sociales que mencionan. No se profundiza una mierda en algo que tiene su relevancia en la trama. Donde también parece que hay recortes es en seguridad, porque mirad con qué facilidad Arthur atraviesa el cordón policial que rodea el teatro, y después encuentra una puerta que muy convenientemente está abierta. Se pone un traje de acomodador y después es capaz de entrar en la sala principal, estar un rato viendo una peli, que tiene que estar tapando la pantalla a alguien fijo, localizar a Thomas Wayne y seguirle hasta los baños. Todo eso sin que ningún puto guardia le diga nada. Pues mira, no me lo creo. El baño, ese maravilloso lugar para hablar de paternidades no deseadas y de problemas generacionales. Allí Thomas Wayne le cuenta la verdad. Tu madre te adoptó mientras trabajaba para nosotros. Eso no es cierto. ¿Por qué me dice eso? Luego la detuvieron y la ingresaron en el psiquiátrico de Arkham cuando tú eras un niño. Arthur se empieza a descojonar y Thomas le da un puñetazo. ¡Zas! En toda la boca. Y tras volver a casa se mete en el frigorífico para calmarse. A la mañana siguiente recibe una llamada. Resulta que su aparición en el Late Night tuvo tanto éxito que le han invitado al programa para hacerle una entrevista. Y Arthur se muestra muy entusiasmado por ello. Me parece fenomenal. Bueno, su siguiente paso es ir al psiquiátrico de Arkham para comprobar si lo que le dijo Thomas es cierto. Pide la documentación de su madre y como el celador le dice que no se la puede dar, Arthur la roba y echa a correr por el centro. Y ojo porque aquí también la seguridad brilla por su ausencia y nadie le detiene. Se queda tan pancho a leer los documentos en un rellano. En fin, descubre que no solo lo que le dijo Thomas es verdad, sino que Penny también permitió que un novio suyo abusara de él cuando era crío. Penny fue arrestada y encerrada en Arkham. La cosa es que parece que Arthur borró todo eso de su memoria, pero lo que no queda nada claro es cómo leches la madre vuelve a recuperar la custodia y acaban los dos viviendo juntos. Otra cosa inexplicable ocurre después, cuando todo jodido, Arthur llega al bloque de apartamentos donde vive. Con solo girar el pomo, entra en el piso de Sophie, la vecina. ¿Cómo? ¿La tía esta siempre deja la puerta abierta? ¿Tiene Arthur la habilidad cerrajero desbloqueada? No tiene sentido, pero claro, si hubiera llamado a la puerta, la escena no habría quedado tan guay. Arthur se queda triste esperando en el sofá que ella le consuele, pero cuando ésta le ve se queda flipando. Te llamas Arthur, ¿no? Vives al final del pasillo. Te pido
por favor, que te vayas. Vale, con estas palabras ya sabemos que toda su relación ha sido una ilusión. No hace falta que me lo remarques con los flashbacks estos que aparecen. Esto no es el Club de la Lucha, donde toda la película cambia por completo con esa revelación. También es que se veía venir a la legua, pero claro, si su mente es capaz de generar fantasías que hasta él mismo se cree, ¿por qué solo las crea en relación a su vecina? Es que si esa subtrama fuera importante para la trama principal y aportar algo, pues bueno, pero no lo es. Es simplemente una putada más en una vida llena de putadas. Y luego, ¿la mata? ¿No la mata? Eso queda para la imaginación del espectador, aunque bueno, el director confirmó que no lo hizo. Si ves la peli dentro de 50 años y por casualidad no encuentras esa entrevista, te jodes y te quedas con la duda. En serio, con esto yo creo que ya la peli cumple con todos los tópicos sobre psicópatas asesinos según Hollywood. Todos los personajes que se vuelven malos pasan por una paliza en un callejón, un despido que podríamos definir como injusto, la traición de un amigo, malos tratos en el ámbito familiar, rechazo de la chica que le gusta, el gobierno hace recortes que afectan a su vida, revelaciones de secretos familiares escondidos. Lo tiene todo, puta sociedad. Solo falta que mate a la madre. Ah, espera, que también lo hace. Lo curioso es que mientras la asfixia con la almohada, el electrocardiograma va pitando cada vez más despacio. Mientras la mata, ¿no debería haber empezado a pitar con más fuerza hasta apagarse del todo? ¿Y eso dar la alarma a los médicos? Como siempre, seguridad de mierda. En serio, el título honesto de esta película sería Un mundo sin guardias. Al día siguiente, Arthur está bastante animado y se prepara para ir al show de Murray Franklin, en el que tiene planeado suicidarse en directo delante de todo el mundo. De repente es interrumpido por el timbre. Resulta que sus amigos, Randall y Gary, han venido a animarle por la muerte de su madre, aunque Arthur acaba cargándose a Randall con unas tijeras por ser responsable de su despido, y después deja irse a Gary porque fue el único que se portó bien con él. Y llegamos al momento más icónico de la película, aunque a mí me hace bastante gracia porque asoció ese baile de mierda a la hora chanante. Y es que si encima le añades la música de Full Monty, peor aún. Pero sin duda la versión del canal de Aldo Jones es la mejor con diferencia. Mientras hace el movimiento del metesaca, le empiezan a perseguir los detectives. También estos polis vaya huevos que tienen. Saben perfectamente que este tío es el asesino de los del metro y el de su madre en el hospital, y en vez de cogerle por sorpresa, le avisan de que van a por él desde lejos. Hay que ser gilipollas. Arthur llega al metro y como todos los vagones están repletos de peña con caretas de payaso, logra pasar desapercibido y que a los polis les den una paliza. Una vez en el programa conoce a Murray y le pide que le presente como el Joker. El programa empieza, hace su entrada triunfal y charla con Murray. Y de pronto confiesa que él mató a los 3 tipos del metro. Aquí la cosa empieza a ponerse tensa y la cosa acaba como acaba. Ya te he dicho que no. ¿Qué pasa No cuando a un quieres oír enfermo más mental la espectáculos. sociedad le da de lado y lo trata como si fuera Llamada a la Corea? ¡Que policía! tienes lo que te mereces, cabrón! Lo primero que tengo que decir de esto es que otra vez la puta seguridad no ha hecho bien su puto trabajo. ¿Nadie le ha cacheado en la entrada? ¿Cualquiera puede entrar en un estudio de televisión con una puta pistola y liarse a tiros? ¡America! ¡Woo! Luego está el tema del discurso y sus contradicciones. Para empezar dice esto. El sistema que tanto sabe, decidís que está bien y que no. Del mismo modo que decidís que tiene gracia y que no. Ya, pero después se echa en cara a Murray que se haya reído de él en el programa, cosa que está fea. Pero ¿qué pasa? ¿Ahora Arthur decide que está bien y que no? También dice que no se posiciona políticamente y que no quiere ser símbolo de nada, pero luego empieza a criticar que a las personas con problemas mentales se les abandone, refiriéndose al recorte en sanidad, supongo. Nos han recortado los fondos. Cerramos todas las oficinas la semana que viene. El ayuntamiento ha recortado los fondos de todos los servicios y eso afecta a los servicios sociales, claro. No les importa una mierda a la gente como tú, Arthur. Ni tampoco les importa una mierda a la gente como yo. Ya, pero es que Arthur ni la terapia ni las pastillas le están ayudando una mierda. No escucha, ¿verdad? Yo creo que en realidad no me ha escuchado jamás. Estoy bien. He dejado la medicación y me siento mucho mejor. Joder, si lo que hacen allí no sirve para nada porque la tía no se toma en serio su trabajo, normal que le chapen el garito. Y si la intención del guión es hablar sobre enfermedades mentales, no puedes dejar el mensaje de «Deja de tomarte la medicación, estarás mucho mejor». Y luego está esta otra conversación. ¿Cómo te sientes al tener que venir aquí? ¿Ayuda tener a alguien con quien hablar? Me sentía mejor encerrado en el psiquiátrico. Espera, ¿ha estado Arthur anteriormente en un psiquiátrico? No se vuelve a mencionar el tema en ningún momento. Simplemente me parece extraño que eso no se desarrolle más. ¿O es que esto es un flash forward?
lo siguiente que vemos es a Arthur arrestado yendo en un coche de policía mientras la ciudad arde en disturbios. De pronto, una ambulancia ex máquina salvaje apareció y se estrella contra ellos. Unos tipos con máscaras payasitarias liberan a Arthur y le alzan como su líder. Pero aquí hay una cosa que no encaja. ¿Cómo sabían que Arthur iba en ese coche? Y sobre todo, ¿cómo sabían que era él? Quiero decir, todos los tipos de las máscaras ya iban a la manifa en el metro antes del programa de televisión donde él aparece y confiesa los crímenes. Esa era su primera aparición, por lo tanto, quienes estaban ya creando los disturbios no deberían saber quién es. En fin, al final todo es muy ambiguo. No se sabe si los ricos son unos opresores con los que hay que acabar, si las revoluciones populares son peligrosas porque suelen alzar como líderes a payasos asesinos, si todas las personas sin importar su renta son malvadas, si la sociedad genera trastornos mentales y maldad entre la gente, o si las superratas de las que hablan al principio crearán un ejército y gobernarán la tierra. Desde luego Arthur ha encontrado un grupo que le quiere, y ese era su objetivo, así que logro desbloqueado. Luego también tenemos el asesinato de los padres de Bruce por uno de estos tipos con máscara. Ya llevamos como 58 versiones en 10 años, y el puto Bruce no reacciona, se queda en plan, me la suda, igual que cuando un payaso random le metió los dedos en la boca. ¿Qué cojones, Bruce? ¡Sé humano! Lo último que queda es el epílogo, donde vemos a Arthur en un manicomio. ¿Qué tiene tanta gracia? Un chiste. ¿Quiere contármelo? No lo pillaría. Parece que de alguna forma Arthur mata a la tía y logra escapar, o quizás es una de sus fantasías, o quizás toda la película haya sido una fantasía suya. Supongo que lo sabremos en la secuela que parece que tienen intención de hacer. ¿Se convertirá este Joker en un villano de Batman? De ser así lo haría con 70 años o por ahí. ¿Hará bromas asesinas con cachava y artrosis? Independientemente de la edad, no veo a este Joker siendo una amenaza real para Batman, la verdad. Solo es para salir. Y quiero acabar el vídeo con una última pregunta. Si a esta película le cambias el título de Joker por otro, yo que sé, Arturo Flequillo y su mente sin frenillo, y también eliminas toda referencia a los Wayne y demás, ¿la veríais de la misma forma? Podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios y suscribiros, que pronto llegarán Terminator Destino Oscuro y el ascenso de Skywalker. Y ya sabéis, si queréis conocer los agujeros de guión de sagas míticas como las antiguas de Star Wars, Regreso al Futuro, Indiana Jones, las de Marvel, Jurassic World, Guerra Mundial Z y muchas otras, podréis encontrarlas en el libro oficial del canal, Agujeros de Guión. Nos vemos en el próximo vídeo.